escuchamos ese hermoso tema a través de Rubén Darío, del pastor Rubén Darío, que nos habló precisamente acerca de la redención. En esta noche entonces yo voy a hablar acerca de la justificación y el perdón de pecados. Es una de las obras espectaculares más maravillosas que Dios haya podido hacer a favor de todos y cada uno de nosotros como creyentes. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nosotros pasamos de muerte a vida, pasamos de la esclavitud a la libertad y de la condenación a la justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese versículo revela precisamente que ya no hay condenación, sino que hay paz. Más adelante empezaremos entonces a desarrollar todo esto y yo sé que va a ser de mucha bendición el recordar hoy viernes precisamente que celebramos la muerte de Cristo Jesús, esta gran bendición. Según la Biblia, justificar significa declarar justo sin realmente serlo. Es reconocer delante de un tribunal que el acusado no es culpable absolutamente de ninguna falta. La justificación es un juicio pronunciado sobre el hombre. ¿Y quién es el que pronuncia este juicio? Es Dios como juez, lo pronuncia y es un veredicto donde entonces Él absuelve al acusado, en este caso entonces a nosotros los pecadores. La justificación es el don o el regalo de una nueva posición, de un nuevo estatuto, de una nueva relación con Dios. De una nueva posición porque pasamos de Adán a Cristo, de un nuevo estatuto porque dejamos de ser considerados impíos y somos declarados justos, y de una nueva relación con Dios porque, como ya vimos, somos entonces ahora hijos amados, ya no somos enemigos, ya entonces somos hijos amados. Entonces, esta justificación es una de las más grandes bendiciones acordadas al hombre. ¿Por qué? Porque ella nos salva de nuestro pasado, pero también nos garantiza nuestro futuro. En primer lugar, la justificación incluye el perdón de pecados y pone fin a la enemistad, pone fin a la ira de Dios contra nosotros. Dice la Biblia en Romanos 5:9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, allí dice claramente que pone fin a la enemistad, a la ira que el hombre tenía con Dios. Y en segundo lugar, entonces, la justificación nos otorga un estatuto de justos, y abre entonces ese derecho, abre esa puerta grande de bendiciones que Dios prometió al hombre justo. La Biblia, recordemos en Efesios 1:3 que dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿cómo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es interesante porque el apóstol Pablo enfatiza estos dos aspectos en Romanos 5 del 1 al 2. Ya en Romanos 5 del 1 al 2, pues tenemos que dar muchas citas porque realmente este es un tema de tipo doctrinal, y por eso entonces yo les recomiendo que tengan sus Biblias. Yo voy a ir un poco rápido, pero sin embargo voy a repetir las citas. Romanos 5 del 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Allí entonces vemos esos dos aspectos. De un lado, la justificación entonces, como yo les decía, trae paz para con Dios y no hay condenación. Y del otro lado, la justificación entonces alimenta esa esperanza de poder participar de la gloria venidera, de la gloria que va a ser dada a nosotros. Esa esperanza entonces es segura y es irrevocable, porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Como consecuencia entonces, el hombre justificado tiene la seguridad
de que nunca, oigan bien, hijos de Dios, nunca seremos despojados de ese estatuto de hombre o de mujer justificado. Una vez que usted haya creído en la obra de Cristo Jesús, usted tiene un estatuto por toda la eternidad, y ese estatuto ya es completo, es definitivo, es irrevocable. La pregunta entonces es, ¿cómo justificar al hombre que es culpable delante de Dios? Es muy importante que nosotros nos hagamos esta pregunta, porque allí vamos a colocar el fundamento de la justificación. Vamos a colocar entonces esos pilares de la justificación. La pregunta nuevamente yo se las hago, ya, y muchos se la hicieron, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo declarar justo a un hombre que es culpable? ¿Cómo declarar justo a un hombre que es digno de ser castigado y digno de ser condenado? Yo le pediría a usted el favor que usted haga de juez en esta tarde. Vamos a suponer entonces que usted es un juez y que usted tiene entonces que delante de una multitud, usted tiene que declarar justo a una persona que es mala, a una persona que es impía. Yo le hago la pregunta, ¿cómo lo haría? Porque es muy importante hacernos esa pregunta, porque la Biblia da respuesta, la Biblia da solución a esto. Más aún cuando sabemos cómo es la condición humana de todo el hombre. Recordemos que según la palabra de Dios, el hombre está incapacitado de hacer justicia divina, que el hombre está en un estado de depravación total. Yo les voy a leer lo que dice Romanos 3, del 10 al 18. Romanos 3, del 10 al 18. Solamente les voy a leer 2 versículos y quedan los otros para que usted los lea. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Según esta porción de la palabra de Dios, es muy claro que no hay ningún hombre que sea justo, no hay ningún hombre que tenga entonces o que obedezca al máximo la palabra de Dios. ¿Y qué sucedía entonces? Que debido a esto, el hombre entonces entraba en una condición de maldición. Según la palabra de Dios, en Deuteronomio 27:26, ella nos dice, maldito el que no acepte las palabras de esta ley para obedecerlas. Según este versículo, todas las personas, incluyendo aún los creyentes del Antiguo Testamento, que no obedecían a la ley de Dios, caían inmediatamente bajo maldición y eran castigados como consecuencia de esa desobediencia. A tal punto que, por ejemplo, David declara en el Salmo 143:2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Miren la parte final de ese versículo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Según este versículo, el rey David dice que nadie, absolutamente nadie, es inocente ante el juicio de Dios. Eso significa entonces que desafortunadamente y afortunadamente para nosotros en el Nuevo Testamento, la ley no suministraba ninguna solución para esta maldición. El que desobedecía la palabra de Dios inmediatamente entonces entraba en esa maldición. Y no solamente el Antiguo Testamento lo dice, en el Nuevo Testamento también se afirma esa misma idea. En Gálatas 3, del 10 al 12, nosotros leemos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para obedecerlas. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya antes de la ley, precisamente entonces se habla de esto.
¿Esto qué significa? Que definitivamente el hombre ya no es justificado por las obras, como nos decía esta mañana Rubén Darío, sino que el hombre es justificado por la fe. ¿En qué? En la obra redentora de Cristo Jesús. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y descansamos en esa obra que Él hace más de 2000 años hizo y que estamos celebrando hoy. La otra pregunta que tendríamos que hacernos y que usted debería hacérsela para que pudiera entender más este aspecto de la justificación es: ¿cómo podría Dios atraer a los pecadores sin comprometer su justicia? ¿Por qué razón? Porque había un problema muy grande, y es que había una barrera, la barrera de la santidad. Habían dos polos totalmente opuestos: la santidad de Dios y la maldad, la iniquidad del hombre. Entonces, el problema era que Dios tenía que justificar al hombre a pesar de su maldad. ¿Cómo Dios, siendo un juez justo, puede indultar, puede perdonar al pecador? Realmente era algo muy difícil de entender y sigue siendo muy difícil hoy día, a tal punto que muchos ya no quieren precisamente esto, porque el hombre por naturaleza desafortunadamente apela a sus buenas obras y no quiere descansar en la obra de Cristo Jesús. Ahora bien, lo maravilloso de todo es que la Biblia nos revela cómo un Dios justo puede en toda justicia, sin contradecirse a sí mismo, justificar a los pecadores. Vamos a reflexionar por un momento. Reflexionemos por un momento. Yo le haría a usted la pregunta: ¿sería justo declarar a alguien que es malvado, que es malo, que hace cosas terribles? ¿Sería justo que usted lo declarara a esa persona totalmente libre? La Biblia es bien clara, ¿ya? Que el que practica el pecado es digno de muerte. Aún más, nosotros sabemos ese dicho antiguo: ojo por ojo y diente por diente. Aún más sabemos lo que esta mañana Rubén Darío nos decía: la paga del pecado es muerte. Toda la raza humana está destituida de la gloria de Dios. O sea, sencillamente lo que está diciendo, lo que quiero decirles es que nosotros, la raza humana, merecíamos la ira de Dios por nuestros pecados. Sin embargo, la Biblia plantea que Dios es un Dios justo que no tolera la maldad. En Romanos 1:18 la Biblia dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué significa esto? Que a Dios no le gusta la maldad, que Dios no tolera la maldad. Sin embargo, ¿cómo entonces nosotros podemos saber que Dios, a pesar de nuestra maldad, nos justificó y nos liberó? Es muy interesante entonces entender que, en primer lugar, Dios te libera a ti del castigo, es decir, de la pena, de la condenación que tú tenías que pagar. Y en segundo lugar, Dios entonces te declara justo. Realmente esta noticia es una noticia espectacular, es una noticia que ni siquiera los antiguos podían imaginársela. Ahora bien, vamos a ver ahorita entonces el mismo acto de la justificación. Vamos a ver entonces el mismo acto de la justificación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo Dios nos justificó? ¿Qué fue lo que hizo Dios Padre para justificarnos? ¿Cuál es esa obra que Él hizo entonces para declararnos justos? Y Job, en Job 9:2, Él se hace esa misma pregunta. Él se hizo esa pregunta. Él dijo, si ustedes lo leen allí, Él dijo: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Se cree que el libro de Job es el libro más antiguo, o el que primero se escribió. Es el libro más antiguo y nos revela desde el Antiguo Testamento cómo entonces, con anticipación, los hombres del Antiguo Testamento se justificaban, se salvaban, creyendo en la promesa del Mesías.
Él clamó, por ejemplo, Job clamó en su angustia, en su desesperación, porque sus enemigos o sus amigos, entre comillas, lo estaban condenando, lo estaban acusando y le querían entonces mostrar su pecado, ¿ya? Y él entonces clamó en Job 9:33, él clamó: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, si alguien se pudiera colocar en medio de nosotros y acercarnos el uno al otro. Cuando él dice y acercarnos al uno al otro, él está diciendo: yo quisiera tener paz contigo, oh Dios. Yo quisiera tener un mediador que pudiera entonces acercarme de tal manera que yo estuviera libre totalmente de condenación. Y si usted lee Job 9, Job 19, usted va a ver precisamente esa confesión de Job, donde él dice: definitivamente yo soy malo, no hay nadie que haga el bien. Y él mismo delante de Dios reconoce que entonces el hombre no se puede justificar a sí mismo. Por eso entonces al final, en Job 19:25, él exclama y él proclama y él dice: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Qué maravilloso encontrar un hombre en el Antiguo Testamento que por el poder y la acción del Espíritu Santo encontró una solución para su necesidad. Y no solamente él, Abraham también encontró una solución. Y no solamente Abraham, David también lo encontró. Entonces, ¿cómo fue posible la justificación de los hombres, la justificación de nosotros los pecadores? El Señor Jesús viene y Él entonces elimina, destruye las exigencias de la ley de Dios en contra de los pecadores. El Evangelio revela cómo un Dios justo puede justificar justamente a los pecadores, ¿ya?, que tienen fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Oigan bien, en toda justicia, sin contradecirse a sí mismo, sin comprometer su propia justicia. Y eso lo vamos a ver, porque justificar significa ante todo estar en perfecta conformidad a la ley de Dios. ¿Qué significa eso, hijo de Dios? Que usted y yo hoy día estamos en perfecta conformidad a la ley de Dios. Y eso entonces nos libera de la culpa, nos libera de la angustia. Eso hace entonces que podamos entrar a la presencia de Dios con plena confianza y saber que somos entonces escuchados. Eso significa entonces que podemos alcanzar el patrón divino de justicia. Usted y yo en Cristo Jesús hemos alcanzado ese patrón divino, esos 1000 puntos que Dios nos exigía. Para explicarles esto, tengo que decirles que Dios, que la ley en el Antiguo Testamento exigía a los hombres dos grandes requisitos. El primero, obediencia absoluta y perfecta a los mandamientos de Dios. Y como si fuera poco, ¿qué otra cosa? El hombre tenía que asumir conscientemente todos los cargos y todas las sanciones penales por no obedecer. Eso significa que si usted y yo cometíamos un pecado, teníamos que ser castigados, teníamos que ser condenados. Dicho de otra forma, teníamos que ser llevados a la cárcel y estar allí, pagar por nuestro pecado. Recuerden, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, cuando la mujer adultera, ya, ¿qué es lo que hacen? Vienen a apedrearla, vienen entonces a castigarla por su pecado. Y así era en el Antiguo Testamento, ¿ya? Sin embargo, la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que Jesús nació bajo la ley. Él nació bajo la ley con el objetivo de someterse a esas dos demandas o a esas dos exigencias en lugar de nosotros. Entonces Jesucristo resuelve el problema en la cruz. Primero, Él fue obediente a lo largo de toda su vida. Nosotros sabemos que Él nunca pecó, que Él fue un hombre recto. Aún más, la Biblia dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y segundo, Jesucristo entonces sufrió
la justa maldición de la ley en lugar de nosotros. Es muy hermoso esto porque Jesús nos reemplazó a nosotros. Y esa condena que usted tenía que pagar, Él entonces la cargó y la llevó sobre sí en la cruz. Por eso Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él fue hecho por nosotros maldición. Recordemos que la palabra de Dios dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces póngase usted a pensar por un momento que todos los pecados de toda la humanidad estaban siendo colocados en Cristo Jesús. Toda la maldad, toda la impiedad que usted pueda imaginarse. Y Él entonces nos reemplaza en la cruz y así cumple con estas demandas que la ley exigía. Por eso entonces Jesucristo satisfizo todas las demandas de la ley. Si nosotros leemos 2 Corintios 5:21, vamos a leer por favor 2 Corintios 5:21. Allí dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él intrínsecamente fue inmundo, intrínsecamente fue lo más malvado, porque él dice que se hizo pecado. Todo su ser, toda su carne, todo lo que era él interiormente fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ese es un versículo que yo quiero que usted, si es necesario, se lo memorice. Es un versículo que usted lo tiene que tener muy presente, porque la Biblia dice que por nosotros Él se hizo pecado. Por eso cuando Dios lo vio allí en esa cruz, Él no pudo soportar de verlo y Él entonces, Dios Padre, colocó su mirada sobre otra cosa. ¿Por qué razón? Porque estaba viendo en Jesucristo toda la maldad del hombre, estaba cargando en Jesucristo toda la maldad del hombre, y es allí cuando precisamente Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese mismo instante Dios Padre desampara entonces a Jesucristo porque Él se hizo pecado por nosotros y toda la justa ira de Dios se cargó sobre Él. Entonces tenemos que a través de ese versículo entender varias cosas. Primero, Cristo fue hecho pecado. Segundo, Jesucristo fue tratado como un pecador. Él entonces fue castigado como pecador en lugar de nosotros. Cristo entonces como consecuencia me da su justicia y yo soy tan justo como Él mismo. Y lo más asombroso es que usted y yo estamos, hijos de Dios, revestidos de esa misma justicia. Tenemos ese vestido. Por eso entonces nosotros participamos de la misma justicia de Cristo Jesús. Cuando Dios entonces lo ve a usted, ¿Dios qué hace? Él calla de amor por usted. Él, como dicen los españoles, chorrea la baba por nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos ve en Cristo Jesús. Nosotros entonces participamos de esa justicia. Esa justicia, la justicia de Cristo Jesús, viene a ser nuestra. Por lo tanto, somos aceptados, somos recompensados como Él, en razón de su obra, de su perfecta obediencia, en razón de su perfecta santidad. Dios entonces nos considera y nos declara en función de nuestra unión y de nuestra nueva posición en Cristo Jesús, nos declara entonces totalmente justos. Por eso entonces el apóstol Pablo, él hace una exhortación a la iglesia de Corinto y hace una exhortación a vivir una vida santa conforme al nuevo estatuto de santidad y al estatuto de justicia que todos nosotros gozamos como creyentes, como cristianos. Y yo les voy a leer entonces no todo, pero se los voy a leer en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Ya, yo hice una paráfrasis, dice, ya no pueden seguir siendo fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ya, ni los que se acuestan ya con varones. Dice allí, esto erais algunos.
Mire, esta es una exhortación que nosotros tendríamos que tomar en cuenta y una aplicación teoterápica que nosotros tendríamos que tomar en cuenta en estos momentos. ¿Por qué razón? Porque los corintios seguían entonces en medio de sus pecados, seguían en esclavitudes pecaminosas. Y el apóstol Pablo les dice, no, ustedes no pueden seguir fornicando, ustedes no pueden seguir en sus idolatrías, ustedes no pueden seguir robando, no pueden seguir en sus borracheras. Ustedes eran atrás de eso, mas ustedes ya han sido lavados, ustedes ya han sido santificados, ustedes ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Si nosotros podamos entender la verdad de la justificación, créame que nosotros cambiaríamos nuestra forma de vivir y nuestra forma de relacionarnos con Dios, porque nosotros ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados y ya hemos sido justificados, y por lo tanto entonces tenemos que dejar a un lado todas esas esclavitudes de pecado. Ahora bien, yo les quiero poner un ejemplo. Preferí el ejemplo de David que el ejemplo de Abraham. ¿Por qué lo he preferido? Porque pues casi siempre en Romanos capítulo 4 hablamos de Abraham y dejamos a un lado a David. Sin embargo, he escogido el ejemplo de David porque fue un hombre que pecó al igual que nosotros, pero fue un hombre que comprendió que la salvación era por gracia y no era por obras. En Romanos 4, del 6 al 8, leemos. Romanos 4, repito, del 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza, feliz, muy feliz, felicísimo, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí está diciendo que hay una bienaventuranza y es aquella que Dios atribuye al hombre, ¿ya? Sin tener ninguna obra, atribuye justicia. Diciendo, dice allí, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, bienaventurados aquellos cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado es el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Qué bienaventuranza tan maravillosa! Y es una bienaventuranza que usted y yo tenemos hoy día. Somos bienaventurados porque Dios no nos inculpa, no nos condena, no nos señala acerca de nuestro pecado. Y el apóstol Pablo entonces cita ya a David con el fin de establecer que el rey más grande de Israel entendió y enseñó que la justificación solamente es por fe. En el Salmo 32 nosotros leemos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Entonces David entendió con claridad la gracia de Dios. Pero es sorprendente, hijos de Dios, que David cuando pecó, él no era consciente de su pecado, como tal vez usted o yo podemos estar en este día. Él no era consciente y estaba ciego, había pecado y sin embargo el profeta Natán tuvo que venir y tuvo que confrontarlo con su pecado. Tuvo que decirle lo que tú has hecho no es correcto. Tuvo que confrontarlo con su adulterio, con Betsabé y tuvo que confrontarlo con el homicidio que había cometido. Y yo quiero decirle que es posible que usted no sea consciente, que sea usted ciego, pero es necesario que el Espíritu de Dios le confronte y déjese confrontar. ¿Para qué? Para que usted pueda entonces tener un genuino arrepentimiento y tener una verdadera fe, que hace entonces que todo su ser pueda involucrarse en la obra del Señor, que pueda involucrarse en convertirse al Señor. Porque usted puede decir, sí, yo creo en Dios, pero oigan bien, Satanás cree y tiembla. Ya hace poco haciendo yo una administración, uno de esos demonios decía, yo sé quién es Jesucristo, pero no me quiero someter a él.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Satanás ya cree y tiembla, pero no se somete a Cristo Jesús. Y es posible que usted no se esté sometiendo a Cristo Jesús. Entonces su fe es una fe vana, no es una fe consistente, no es una fe donde realmente usted haya tenido una entrega, una rendición total y completamente a Dios. ¿Por qué? Porque sigue pecando y sigue pisoteando la sangre de Cristo Jesús. Y la Biblia dice muy claramente que no podemos hacer inmunda la sangre de Cristo Jesús, porque evidentemente como hijos seremos entonces disciplinados. Este hombre, David, entendió ya lo que estaba pasando. Este hombre entendió, y si ustedes se acuerdan de la situación, yo me voy a tomar un poquito el tiempo aquí para hablar de la situación. El profeta Natán llega y le hace una historia y le dice: mira, ¿cómo te parece que había un hombre que solamente tenía una corderita? ¿Ya? Pero había otro hombre que tenía muchas corderitas, y entonces decide coger la única cordera de su prójimo y traerla para él. ¿Qué haremos con este hombre?, le pregunta entonces el profeta Natán. Y la Biblia dice que David se encendió en ira, dice así la palabra de Dios, y que David entonces dijo: este hombre es digno de muerte. Y entonces el profeta Natán le dice: ese eres tú, ¿ya? Y él se queda inmediatamente confrontado y entiende que lo que él ha hecho es muy, pero muy mal delante de Dios. Su adulterio y sobre todo también su homicidio, porque mandó al esposo de Betsabé al frente de la batalla, y el problema no solamente fue el homicidio, el problema es que la Biblia dice que debido a eso que hizo David, entonces el nombre de Dios fue blasfemado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos seguir pisoteando la gracia y la sangre de Cristo Jesús, porque tenemos que ser realmente o fríos o calientes, pero no tibios, porque dice bien la palabra de Dios que Dios vomitará a los tibios, y más en estos momentos que nosotros estamos viviendo. ¿Qué sucede entonces? Que David, entonces, ante esta confrontación, se abandona completamente a la gracia de Dios, y él entonces en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Él rogó, él suplicó, y le dice: conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, por favor, borra mis rebeliones. Y él confiesa y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Según ese versículo, entonces, David reconoce que Dios es justo y que él es pecador. Y aún más, él sabe que debido a ese pecado hasta podría morir. Sin embargo, Dios le dice: tranquilo, yo he remitido tu pecado. Y es muy lindo porque el Antiguo Testamento muestra de una forma anticipada cómo se salvaban los hombres, y se salvaban precisamente poniendo su mirada, sus ojos en el Mesías, en aquel Redentor, como dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Entonces David sabía que únicamente Dios podía purificarle, que únicamente Dios podía lavarlo de todos sus pecados y borrar todas sus iniquidades. Familia, es muy importante que usted y yo podamos entender la justificación. Desafortunadamente, muchos de nosotros, y lo digo porque no anhelamos meternos, profundizar en las Sagradas Escrituras, y pues la ignorancia es la mata del pecado, como yo digo. La ignorancia es lo peor que puede haber, porque si un cristiano comprende y entiende ese panorama y entiende la obra de salvación, va a entender entonces que puede ser victorioso en muchas áreas de su vida. No entender la justificación entonces mata la fe e impide mi acercamiento a Dios. Pero cuando yo entiendo la justificación, yo voy a entender muchas cosas, y mi vida, digamos, mi piedad, mi oración, mi búsqueda a Dios va a ser entonces total y
completamente diferente. Yo les invito entonces para que nosotros oremos, Yo voy a orar basados en los resultados de la justificación. Vamos a orar basados en los resultados de la justificación, se los voy a nombrar. Ya, el primer resultado es paz para con Dios. Ese es el primer resultado, paz para con Dios. Dice la Biblia y se los vuelvo a repetir: justificados pues tenemos paz para con Dios. Ya, la consecuencia inmediata de la justificación es la reconciliación. La reconciliación nos trae paz, nos trae tranquilidad, y esa paz es permanente, es irrevocable. Aún más, Jesús mismo dijo: yo soy vuestra paz. Seremos salvos entonces de la ira, del juicio de Dios. Según el versículo dice: ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos entonces salvos de la ira. Somos libres de toda acusación, somos libres de la culpa, somos libres de la vergüenza. Y tenemos que apropiarnos total y completamente de eso, porque cuando usted se condena, usted entonces vive en incredulidad, ¿ya? Y se culpa constante y permanentemente. Y pues recuerde que Dios, que tiene el derecho de condenarle, no le condena. Satanás no le condena, los hombres no le pueden condenar. Yo quiero decirle que el vivir el perdón de Dios nos lleva a experimentar una vida santa, ¿ya? La razón por la cual Dios dio esa provisión es para que usted no continúe más en esclavitud. La razón por la cual Dios perdonó sus pecados es para que usted sea libre precisamente de continuar y continuar en pecado. Vamos entonces a orar, ¿ya? Vamos entonces a orar. Yo le voy a pedir el favor que allí donde usted esté, alce sus manos o incline su rostro, o alce su rostro a Dios como usted mejor se sienta. Y vamos entonces a pedirle al Señor que si usted no experimenta paz con Dios, que usted le pueda decir en esta tarde: Señor Jesús, yo hoy quiero reconciliarme contigo. Yo hoy te pido que tú perdones mis pecados, mis iniquidades. Aún, Señor, perdóname porque he insistido en mi maldad. Permite que tu amor sea derramado sobre mi corazón. Permite que yo pueda entender y comprender que tú me justificaste, que tú me declaraste tan justo como Cristo Jesús, que hoy me puedo presentar libre de toda acusación, de toda culpa, que tú me reconciliaste con Cristo Jesús y que ya tengo un nuevo estatuto, que tengo una nueva relación, que ya no soy enemigo sino amigo, que estoy en amistad contigo. Y por eso entonces la palabra de Dios es muy clara, que tenemos entrada por su gracia al lugar santísimo. Entre en esta tarde, en esta noche, a la misma presencia de Dios. Y es una oportunidad para que usted pueda colocar en las manos de Dios su pecado, su iniquidad, y decirle como David dijo: Señor, contra ti, solamente contra ti he pecado. Y tal vez apropiarse de lo que el apóstol Pablo dijo: ya no anden más en pecado, en idolatría, en hechicería, en adulterios, en fornicaciones, porque ustedes han sido santificados, ustedes han sido lavados, ustedes han sido justificados por la gracia de Dios. Y si usted puede experimentar algún síntoma de culpa, porque hay muchos síntomas, quiero decirle en oración que hay muchos síntomas
que una persona puede tener a causa de la culpa, como la sensación de depresión, porque la persona se acusa constantemente debido a su pasado. Pero recordemos que nuestro pasado está crucificado con Cristo Jesús. Aún usted puede tener dolencias corporales. Aún usted puede autocondenarse, autocastigarse, negarse muchas cosas a sí mismo, o tener ira, hostilidad. Otro síntoma de la culpa puede ser una proyección criticando a los demás. Yo no sé lo que usted tenga en su corazón, o es posible que usted crea constantemente que lo están censurando, que lo están criticando, o que usted se sienta indigno como persona. Dígale: hoy, Señor Jesús, yo me quiero revestir, me quiero poner ese vestido de justicia, ese vestido hermoso, maravilloso que tú me diste a través de tu obra en la cruz. Señor, yo te doy gracias, aún por aquellos que experimentan, Señor, angustia en su corazón, dolor por su pecado, por su pasado, tristeza en su corazón, y que aún pueden tener enfermedades y dolencias. Que hoy hagas un milagro sobre sus vidas y que ellos se puedan apropiar de esta realidad, que son declarados justos, tan justos como el mismo Cristo Jesús. Diga: Señor, yo me libero de la culpa, de la vergüenza, y me apropio del perdón. Y dele gracias a Dios, porque la palabra de Dios dice entonces que somos salvos de la ira, del juicio de Dios, que Jesús nos libera de la ira venidera, porque Él tomó en la cruz nuestro castigo y sufrió la ira para que nosotros entonces no la padezcamos. Y dele gracias a Dios porque somos herederos. La palabra de Dios dice: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de todas las riquezas en Cristo Jesús. Y el regalo más maravilloso que usted hoy pueda experimentar o tener es la vida eterna. Dele gracias a Dios. Y si usted nunca ha recibido a Cristo Jesús, si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, aún siendo ya creyente, puede hacerlo, para que usted no sea condenado y para que usted tenga entonces la vida eterna. Y dele gracias a Dios porque la palabra dice que a los que justificó, a esos también glorificó. Usted puede tener la certeza, la seguridad, que hay una más excelente y eterno peso de gloria sobre su vida. O sea que usted tiene asegurada muchas bendiciones en la eternidad. Aún dígale: Señor, permíteme en este tiempo de esta pandemia centrar mi corazón, mi mente y todo mi ser en Cristo Jesús. Sembrarlo en la eternidad y no en estas cosas que perecen. Y dele gracias a Papá Dios por su amor, por su infinita gracia. Dele gracias, dele gracias. Y dígale: Señor, yo quiero confiar en tu obra, porque Dios salva y justifica a la persona que no confía en sí misma, sino en aquel que cree en Cristo Jesús, en el Padre Celestial, que justifica al impío.
aquella persona que confiesa, como lo hizo David, que era pecador. Es esa persona que es candidato, candidata para experimentar y tener y recibir la salvación y por ende la justificación. Porque de lo contrario, si no fuera así, lo que nos esperaría sería la condenación, el infierno por toda la eternidad. Pero gracias a la obra en la cruz, donde todos mis pecados y donde todos los pecados de la humanidad fueron cargados por Dios Padre en Cristo Jesús. Alabe el nombre de Jesús y bendígale por su bondad y por su misericordia. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque hoy declaramos que no confiamos en nuestras propias fuerzas, que no confiamos en nuestra propia obra, sino que confiamos en tu obra perfecta, única, en la cruz. Y por eso, Señor, allí donde estamos, te damos un aplauso, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. Amén, familia. El Señor entonces les bendiga. Recordarles entonces que mañana sábado, nos conectamos a las 7 de la mañana para tener nuestro devocional. Nos conectamos a las 10 de la mañana nuevamente. Volveremos a las 4 de la tarde y por último entonces a las 7 de la noche. Mañana entonces estamos viendo todo el resultado ya de la obra de salvación. Vamos a ver entonces la identificación con Cristo Jesús. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hasta mañana. Perfecto.